No sé en qué momento empecé a preocuparme más por él que por mí misma. A veces me pregunto si lo que siento es amor, compasión o simplemente soledad disfrazada de cariño. Lo único que sé es que cada vez que veo a don Ramón pasar por el patio, con la mirada cansada y la camisa medio rota, mi corazón se me aprieta como si quisiera salir de este cuerpo que ya empieza a dolarse con los años. Esa mañana, como tantas otras, estaba sentada en la puerta de mi departamento, tomando un café que apenas calentaba mis manos. El aire era fresco, y el silencio solo lo rompía el sonido de una escoba arrastrándose por el suelo. Era él, barriendo con desgano el pasillo frente a su puerta. «Buenos días, don Ramón», le dije, tratando de que mi voz sonara alegre. Él apenas levantó la vista, esbozó una sonrisa y asintió. «Buenos días, doña Clotilde». Me dolió un poco que no dijera más, pero me acostumbré hace mucho a que no me hablara con el mismo entusiasmo que yo. Él tiene demasiados problemas como para detenerse a pensar en cosas del corazón. ¿Ya desayunó?, pregunté, no por cortesía, sino porque lo conocía bien. Todavía no. La chilindrina salió a ver si conseguía un bolillo. Lo decía con naturalidad, como si no fuera grave que una niña tuviera que salir a buscar algo para comer. ¿Por qué no acepta una taza de café? Está caliente, recién hecho. Él dudó, pero al final se acercó y aceptó la taza que le ofrecí. Nos quedamos ahí sentados, sin hablar, escuchando el canto de un canario que no sabía de pobreza ni de corazones rotos. «Gracias», murmuró, tras un sorbo. «No siempre me tratan con esta amabilidad, ¿sabe?». Lo miré con ternura. Su bigote desaliñado, su piel curtida por el sol y las deudas. Y aún así, supe que bajo esa fachada había alguien bueno. Muy bueno. «Todos necesitamos que nos traten con amabilidad, don Ramón», respondí. «Incluso los que fingen que no la necesitan». Él sonrió, esta vez con más sinceridad. «A veces pienso que usted es la única que se preocupa por mí en esta vecindad, doña Clotilde». Quise decirle tantas cosas. Que siempre me preocupé, que cada centavo que ahorro es pensando en cómo ayudarlo sin que se sienta humillado, que mi puerta siempre está abierta, no solo para tomar café, sino para que entre su tristeza y descanse un rato. Pero no dije nada. Solo me limité a acompañarlo en silencio. A veces eso también es amor. Quedarse callada cuando el otro no necesita palabras, sino compañía. Cuando se terminó el café, se levantó despacio. «Bueno. Muchas gracias. Le debo una, de verdad». «No me debe nada», le respondí con una sonrisa suave. «Solo cuídese». Él asintió. Y antes de marcharse, me miró como pocas veces lo había hecho, con ojos sinceros, cansados pero agradecidos. Volví a quedarme sola en la puerta de mi casa. La taza vacía seguía en mis manos, aún tibia. No era mucho lo que podía darle, pero ese día, esa simple taza de café, me hizo sentir más viva que nunca. Quizás, después de todo, amar en silencio también es una forma de existir. Días después de aquella taza de café, lo vi discutir con el señor Barriga, como era costumbre. La voz del dueño de la vecindad se escuchaba desde el otro lado del patio, implacable como siempre. «Don Ramón, ya son 14 meses de renta», gritaba el señor Barriga, con su libreta en la mano. «Pero si ya le dije que la semana que entra», respondía él, nervioso, como quien ya no tiene argumentos para defenderse. Me asomé desde mi ventana. La chilindrina estaba cerca, bajando la mirada con vergüenza, mientras jugaba con una piedrita entre los pies. Fue esa imagen la que me partió el alma. Cuando el señor Barriga se fue, dejando a don Ramón más frustrado que de costumbre, decidí que ya era suficiente. Abrí mi viejo cajón de madera, ese donde guardo los pocos billetes que conservo de mi pensión, y conté lo que tenía. No era mucho, pero sí lo suficiente para ayudarlo a ponerse al corriente con un par de meses. Toqué su puerta suavemente.
Al principio no me respondió, pero insistí hasta que la abrió. Doña Clotilde, ¿pasa algo? ¿Puedo pasar un momento? Él dudó, pero terminó asintiendo. Su casa olía a polvo, pero también a hogar. Un hogar modesto, sí, pero lleno de esfuerzo y amor de padre. La Chilindrina estaba en su cuarto, probablemente haciéndose la dormida para no escuchar más problemas. Me senté con cuidado en la silla de madera frente a la suya. Tomé aire, y saqué el sobre que había preparado con los billetes. Don Ramón, quiero ayudarlo. Aquí hay algo para que pague al menos 2 meses de renta. Él abrió los ojos como platos, como si le acabara de mostrar un tesoro. No, no, no. De ninguna manera. No puedo aceptar eso, ¿cómo cree? No es un préstamo. Es una ayuda, sin intereses, sin condiciones. Solo quiero que esté un poco más tranquilo. Pero, ¿por qué haría eso por mí? Le respondí con lo que pude. Porque sé lo mucho que lucha por su hija. Porque no merece vivir con esa presión todos los días. ¿Y por qué? Porque si pudiera hacer algo más, lo haría. Sus manos temblaron al tomar el sobre, como si le quemara. Me di cuenta de que era un hombre orgulloso, pero también uno al borde del abismo. Se lo agradezco. De verdad. No sé cómo voy a pagarle esto. Ya me lo está pagando. Le respondí. Con su gratitud. Salí sin esperar que me diera un abrazo ni palabras dulces. No las necesitaba. Me bastaba con saber que esa noche, él y su hija dormirían con un poco menos de angustia. Esa fue la primera vez que sentí que, en lugar de ser la bruja de la vecindad, era simplemente una vecina buena. Una que tal vez, algún día, podría dejar de ser invisible. Desde aquel día en que le entregué el sobre con dinero, noté un cambio pequeño pero significativo en don Ramón. No era que de repente se volviera hablador o amoroso, no. Pero cuando pasaba junto a mí en el patio, me saludaba con una sonrisa más sincera. Y a veces, solo a veces, se detenía a hacerme una pregunta trivial, como si buscara un motivo para hablarme. Una tarde, lo vi sentado en las escaleras, con la cabeza entre las manos. El sol ya se había escondido, y el aire traía ese olor a humedad que anuncia lluvia. Me acerqué, con cautela, como quien camina por un terreno frágil. ¿Todo bien, don Ramón? Más o menos. Respondió, sin levantar la vista. ¿Y la Chilindrina? Está en su cuarto, se siente mal. Creo que se resfrió. Miré hacia su ventana. Estaba cerrada, pero se notaba una luz tenue tras las cortinas. Recordé que en mi refrigerador tenía un poco de sopa que había hecho esa mañana. Calientita, con fideos y un poco de pollo desmenuzado. No era gran cosa, pero era comida casera. ¿Quiere que le lleve un poco de sopa? No es mucha, pero le haría bien a la niña. No quisiera abusar más de usted. No es abuso, don Ramón. Le dije con una sonrisa. Es un gusto. Vuelvo en un momento. Entré corriendo a mi casa, calenté la sopa en mi olla vieja y la serví con esmero en 2 platos hondos. Puse una servilleta en cada uno y los llevé sobre una bandeja. Toqué la puerta y esta vez, fue la Chilindrina quien abrió. Su nariz estaba roja y sus ojos cansados. Buenas noches, hijita. Traje sopa calientita. Te hará bien para el resfriado. Gracias, doña Clotilde. Dijo con una voz débil, pero sincera. Don Ramón me hizo pasar. Comieron en silencio, y yo me quedé sentada cerca de la puerta, observando. No esperaba que me invitaran a quedarme, pero cuando la Chilindrina terminó, se me acercó y me dio un beso en la mejilla. Usted no es tan bruja como dicen, ¿eh? Sentí como se me humedecían los ojos. Qué sencilla puede ser la felicidad a veces. Una palabra amable de una niña que, hasta hace poco, me temía más que al coco. Antes de irme, don Ramón me acompañó a la puerta. Se lo agradezco mucho, doña Clotilde. De corazón. No sé qué haríamos sin usted. No diga eso. Le respondí. Usted haría lo mismo por mí si estuviera en mi lugar, ¿cierto?
Él se quedó en silencio unos segundos, y luego asintió con una expresión que no había visto nunca en su rostro. Genuina ternura. Esa noche dormí en paz, por primera vez en mucho tiempo. Sentí que, aunque mi amor por don Ramón quizás nunca sería correspondido, había algo más valioso que podía ofrecer. Mi presencia, mi cuidado. Y mi corazón silencioso. La costumbre es algo curioso. Uno no se da cuenta cuando empieza, pero de repente ya forma parte del día a día. Y así, sin proponérmelo, comencé a ver a don Ramón con más frecuencia. No porque él lo buscara, claro que no, sino porque siempre encontraba alguna excusa para acercarme. Un día era un frasco de pomada para el dolor de espalda. Otro, una bufanda tejida que le ofrecía para el frío. Él, con esa mezcla de orgullo y agradecimiento, solía aceptar con una sonrisa. La Chilindrina ya no me veía como una amenaza, y hasta llegó a preguntarme si sabía tejer moños para el cabello. Yo no solo sabía, los hacía con perlas pequeñas. Pero fue una tarde en particular cuando sentí que algo había cambiado. Me encontraba colgando mi ropa en el patio trasero, cuando vi a don Ramón luchando por remendar su vieja camisa. La manga se le había rasgado, y él, con aguja en mano, trataba de coserla como podía. Su torpeza me enterneció. ¿Quiere que le ayude con eso?, le dije desde mi puerta. No quisiera molestarla. No es molestia, es mi pasatiempo. Además, le quedará como nueva. Aceptó al fin, y me entregó la prenda. Me senté en mi mecedora con hilo y aguja, y en menos de media hora ya estaba remendada. No era un trabajo perfecto, pero sí digno. Se la entregué con orgullo, y él me lo agradeció con una sonrisa distinta. No era la usual. Esta vez había confianza. ¿Sabe una cosa, doña Clotilde?, me dijo antes de irse. No sé cómo lo hace, pero desde que usted empezó a ayudarnos, la vida no ha sido tan dura. Mi corazón latió fuerte. Por un momento creí que iba a decir algo más. Tal vez algo que había guardado por años. Pero se quedó ahí, en esa frase dulce y sencilla. Me alegra escucharlo, le dije, reprimiendo la emoción. Esa noche me senté frente al espejo, como suelo hacer antes de dormir, y me vi a mí misma como no me había visto en años. No como la bruja del 71. No como la señora amargada y solitaria. Me vi como una mujer que había encontrado su lugar, aunque fuera por un breve momento. Pensé en decírselo. Decirle lo que siento. Abrirle el corazón, mostrarle que este cariño es más que simple amabilidad. Pero luego pensé, ¿para qué? A veces, el amor no necesita declararse para ser verdadero. A veces basta con estar. Con ofrecer sopa caliente, remendar una camisa, dar un poco de paz. Esa fue la noche en que entendí que mi amor por don Ramón no estaba hecho para ser correspondido. Estaba hecho para sostenerse solo, como una vela que arde tranquila aunque nadie la mire. Y con eso, me dormí con una sonrisa. Y un nudo en el alma. Los días transcurrían con una calma casi mágica. Ya no era raro que la Chilindrina me saludara con un beso en la mejilla, ni que don Ramón me pidiera prestado el azúcar por última vez, aunque todos sabíamos que no sería la última. Incluso el chavo, cuando pasaba corriendo frente a mi puerta, me gritaba con una sonrisa: «Hola, brujita buena». Nunca pensé que esas palabras pudieran hacerme reír, pero lo lograban. Y no porque fueran ciertas, yo sabía que de bruja no tenía nada, sino porque empezaba a sentirme parte de algo, de alguien. De ellos. Esa rutina suave se rompió una mañana, cuando el cartero dejó una carta en mi buzón. Llevaba el membrete de una sobrina mía que vivía en Veracruz. No solía escribirme, así que me sorprendió. La abrí con manos temblorosas, y comencé a leer. Querida tía Clotilde. Espero que estés bien. Te escribo porque mamá, mi madre, tu hermana, ha estado muy delicada últimamente. Los médicos dicen que necesita cuidados constantes y alguien de confianza que pueda quedarse con ella por unos meses. Me detuve ahí.
Mis ojos se humedecieron. Mi hermana, mi querida Dolores. No sabía que estaba enferma. Continué leyendo. Nos encantaría que vinieras a quedarte con nosotras. Aunque sea un tiempo. Sé que tu vida en la vecindad es tranquila, pero mamá te necesita. Cerré la carta. Me quedé en silencio. No había tomado una decisión aún, pero algo en mi interior ya la sabía. Esa tarde no salí al patio. Me quedé en casa, sentada, pensando. ¿Y si me iba? ¿Y si dejaba todo? Sería tan fácil como tomar una maleta y partir. Al día siguiente, preparé un pastel de plátano. Pensé que, si debía irme, al menos quería compartir una última tarde en paz. Toqué la puerta de don Ramón. Pastel. Le ofrecí. Pastel. Claro. Hace siglos que no comemos uno. La chilindrina salió corriendo como si le hubiera anunciado un viaje a Disneylandia. Nos sentamos los tres en su humilde comedor. Reímos. Hablamos de cualquier cosa, desde la escuela hasta el calor insoportable de ese mes. Pero yo no podía dejar de pensar. ¿Será esta la última vez que los vea así? Cuando regresé a mi casa esa noche, me acosté sin desvestirme. Me quedé viendo el techo en la oscuridad, con la carta apretada entre las manos. Quizás era momento de partir. De cuidar a mi hermana como ella lo hizo conmigo cuando yo era joven. Pero la idea de irme sin despedirme me dolía como una herida abierta. ¿Notarían mi ausencia? Me pregunté. ¿Alguien saldría a buscarme? Y entonces, por primera vez desde que llegué a esta vecindad, sentí miedo. No miedo al olvido, sino a haber dejado una huella que doliera al borrarse. El lunes por la mañana me levanté más temprano de lo habitual. No porque tuviera cosas urgentes que hacer, sino porque no podía dormir. Me quedé viendo por la ventana cómo se colaban los primeros rayos del sol entre los techos viejos de la vecindad. Todo seguía igual. Y sin embargo, todo estaba por cambiar. Había tomado la decisión. Me iría el viernes, en el tren de las 6 de la tarde. No lo había dicho en voz alta, ni siquiera a mí misma, pero mi cuerpo ya lo sabía. Empecé a empacar lentamente. No tenía muchas cosas. Unos vestidos, mis libros, mi máquina de coser y los recuerdos que se quedaron pegados en cada rincón de esa casa que había aprendido a llamar hogar. Cada tarde, me sentaba en el mismo lugar del patio, viendo cómo el chavo jugaba con una pelota desinflada, cómo la chilindrina inventaba nuevos juegos, cómo don Ramón discutía con doña Florinda. Todo igual, como siempre. Solo que ahora, con cada mirada, con cada sonido, me decía en silencio: vas a extrañar esto más de lo que crees. Pensé en decirles que me iba. Pensé en preparar algo, una merienda, una última tarde con todos. Pero algo me detenía. ¿Y si no les importaba? ¿Y si lo veían como algo sin importancia? Hasta que llegó el jueves, y algo curioso ocurrió. Salía de mi casa con una bolsita de pan cuando escuché una voz tras de mí. Doña Clotilde. ¿Le pasa algo? Era don Ramón. Tenía una expresión distinta, más seria de lo habitual. Me detuve. ¿A qué se refiere? No sé. Últimamente se le ve más callada. Y no ha discutido con doña Florinda en toda la semana. Eso es señal de que algo raro pasa. Intento bromear, pero detrás de su sonrisa, había preocupación. Solo estoy un poco pensativa, dije, bajando la mirada. Bueno, si necesita algo, ya sabe dónde encontrarme. Le sonreí. Sí, sé dónde encontrarte, pensé. Y sé que, aunque nunca digas lo que sientes, lo demuestras de otras formas. Esa noche escribí una carta de despedida. No sabía si tendría valor para entregarla, pero ahí dejé todo. Mi cariño, mis razones, y sobre todo, mi gratitud. El viernes llegó más rápido de lo que pensaba. A las 4 de la tarde, ya tenía todo listo. Cerré la puerta con llave y me senté en la banquita del patio, esperando al taxi que me llevaría a la estación. Nadie sabía que me iba. Nadie salió a despedirme.
Miré a mi alrededor una última vez. El patio estaba vacío. Ni un grito, ni una risa, ni una pelota rodando. Solo yo. Y el eco de mis recuerdos. Respiré hondo. Tal vez fue lo mejor. Partir en silencio, como llegué. Pero justo cuando me levantaba para caminar hacia la salida, escuché una voz. Doña Clotilde. Espere. Era el chavo. Venía corriendo. Y detrás de él, la Chilindrina. Y luego, con pasos apresurados y el corazón en el rostro. Don Ramón. Mi corazón dio un vuelco. Doña Clotilde. Gritó el chavo mientras se acercaba jadeando. ¿Se va de viaje? Me quedé inmóvil. No esperaba ver a nadie, y menos a ellos tres juntos. Mi maleta estaba junto a mí, como un testigo mudo de mi despedida. Me llevé una mano al pecho, sintiendo que el corazón me latía más fuerte que nunca. ¿Por qué no nos dijo nada?, preguntó la Chilindrina, con los ojos grandes, casi llorosos. Yo no sabía si debía hacerlo. Respondí en voz baja. No quería molestar. Solo estaré fuera unos meses. Mi hermana me necesita. Don Ramón dio unos pasos hacia mí. No hablaba, pero su mirada decía muchas cosas. Se quitó el sombrero y lo sostuvo contra el pecho, como si estuviera en un velorio. ¿Y se iba a ir así, sin decirnos adiós?, dijo finalmente, en tono suave, casi como un reproche. Pensé que quizás nadie lo notaría. Después de todo, siempre fui la señora rara, la que llamaban bruja. El chavo bajó la mirada. La Chilindrina tomó mi mano con fuerza. Nosotros le decimos así, sí, pero es jugando, dijo el chavo con tristeza. Usted siempre fue buena con nosotros. Hasta cuando no lo merecíamos. Sí, añadió la Chilindrina. Usted me ayudó con mi tarea, me curó una cortada y hasta me prestó su hilo cuando se rompió mi moño. Yo lo recuerdo todo. Me arrodillé frente a ellos, sintiendo que las lágrimas me nublaban la vista. No tienen idea de cuánto significa eso para mí. Y entonces, don Ramón se aclaró la garganta. Su tono cambió. Ya no era el de un vecino simpático. Era el de un hombre sincero, hablando desde lo más profundo. Doña Clotilde. Yo no soy muy bueno para estas cosas, ya lo sabe. Pero quiero que sepa algo. Durante todos estos años, usted ha sido más que una vecina. Ha sido una ayuda, una compañía, un apoyo real. No puedo decir que siento lo mismo que usted siente por mí. No sería justo fingirlo. Me dolió escucharlo. Pero también me alivió. Porque hablaba con respeto. Con honestidad. Sin embargo, continuó. Eso no quita que la valore, que la respete, y que le agradezca, desde el fondo de mi alma, todo lo que ha hecho por mí y por mi hija. Sí, doña Clotilde, agregó la Chilindrina. Aunque a veces la molesto, la quiero mucho. Y el chavo también. El chavo asintió con fuerza. Sí. Y la vamos a extrañar. Pero mucho. Me puse de pie, conmovida como nunca. Los abracé a los tres al mismo tiempo, apretándolos con el corazón encogido. El sol comenzaba a esconderse, tiñendo la vecindad de un color dorado que parecía salido de un sueño. Gracias. Fue lo único que pude decir. Gracias por este momento. No lo olvidaré nunca. Y ahí, entre brazos, sonrisas y lágrimas, entendí que no necesitaba irme en silencio. Porque, sin saber cómo, mi presencia había echado raíces. El taxi llegó minutos después de aquel abrazo grupal. Las maletas ya estaban junto a la puerta. El conductor bajó y me preguntó si necesitaba ayuda, pero negué con la cabeza. Quería tomarme esos últimos instantes con calma. Quería saborearlos. Don Ramón se quedó de pie junto a mí, en silencio. La Chilindrina, con los ojos rojos por contener el llanto, sujetaba mi mano con fuerza. El chavo. Bueno, el chavo tenía esa expresión que siempre llevaba cuando se estaba aguantando las lágrimas, como si no quisiera que nadie lo viera triste. ¿Segura que no quiere que la acompañemos a la estación?,
preguntó don Ramón. No, no hace falta. Prefiero guardar este momento aquí. Respondí con una sonrisa débil, acariciando el rostro de la Chilindrina. ¿Y cuándo va a volver?, preguntó el chavo, mirando mis maletas como si quisiera esconderlas para evitar que me fuera. No lo sé con exactitud, dije con honestidad. Pero volveré. No podría quedarme lejos de esta vecindad por siempre. La Chilindrina me abrazó de nuevo, y esta vez sí lloró, en silencio. Sentí como su corazón latía tan rápido como el mío. Le vamos a guardar su casa. Nadie va a tocar nada, se lo prometo, me dijo, sin soltarme. Asentí y luego me acerqué a don Ramón. Le extendí la mano, y él la tomó con suavidad. Pero antes de soltarme, me miró directamente a los ojos. Doña Clotilde. No todos los días se conoce a alguien como usted. Quizás no la supe valorar como debía. Pero le aseguro que su ausencia va a doler. Gracias, don Ramón. No sabe cuánto significa eso para mí. Y entonces, sin pensarlo, lo abracé. Fue breve, pero sincero. Él no se apartó, ni se tensó. Solo me sostuvo con suavidad. Tal vez no era el amor que yo soñé, pero era afecto verdadero, y eso también vale mucho. Voy a extrañar verlos todos los días, dije al subir al taxi. Incluso los gritos de doña Florinda y sus cachetadas. Y nosotros a usted, brujita, gritó el chavo, y luego se tapó la boca. Digo, doña Clotilde. Solté una carcajada sincera. Esa fue la última risa que di antes de que el taxi arrancara. Los vi por la ventana mientras nos alejábamos. El chavo, saludando enérgicamente con ambas manos. La Chilindrina, con el pañuelo en la nariz. Y don Ramón, de pie, con una mano levantada y los ojos brillosos. Me fui con el corazón partido, pero también lleno. Porque por mucho tiempo pensé que era invisible para ellos. Que era solo una figura extraña, una vecina de la que se burlaban. Pero no. Era parte de algo. Parte de una historia. Parte de un lugar donde, sin buscarlo, sembré cariño. Y aunque me alejaba, sabía que una parte de mí se quedaba ahí, en esa vecindad que al principio parecía fría, pero que al final se convirtió en hogar. Volveré. Lo prometo. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.